Hola, hola, vamos a continuar con la materia de Matemáticas Financiera 1 y hablábamos sobre los métodos de depreciación en el video anterior. Vamos a continuar con estos métodos de depreciación y vamos a ver lo que es la depreciación en línea recta. Este método consiste en tomar cada año para el activo considerado un valor de depreciación constante, o sea, que cada año se vaya depreciando siempre la misma cantidad, para que, bueno, no va a llegar a quedar en ceros, ¿verdad? Pero la depreciación debe de ser constante, por eso se llama depreciación en línea recta. Y se supone que la depreciación anual es la misma para toda la vida útil y en consecuencia cada año se reservan valores iguales, de manera que al finalizar la vida útil se tenga un fondo de reserva que, sumado al valor del salvamiento del bien, pues alcance para su reposición, alcance para comprar otro. ¿Sí me explico? El valor del depósito anual cargo de depreciación puede calcularse con la siguiente fórmula. Vamos a ver una pequeña formulita para el cargo de depreciación. Que es con estas siglas y nos dice que el cargo de depreciación nos dice cuál es el costo inicial, o se hace del valor, costo inicial del valor de lo que estamos queriendo calcular en la depreciación, ¿verdad? Menos el valor de salvamento, el valor del salvamento o se hace lo que quedó al final de cuando vamos a calcular esa depreciación sobre el número de años de vida útil, o sea, sobre el número de años que está estipulado que debe de vivir o que debe de ser útil ese producto o ese elemento, esa inversión que hicimos, ¿sí? Entonces es sobre el número de años de vida útil. Y de esta manera vamos a poder calcular la depreciación de este producto y nos dice que esta se utiliza en el caso de la depreciación que está dada en base o en función de los años, de los números de años, ¿ok? Que es una constante. Cuando la depreciación se calcula en función a las horas de operación, puede utilizarse otra fórmula que nos dice que es el costo inicial menos el valor de salvamento menos entre el número de vidas o de horas útiles del producto, que en realidad viene siendo lo mismo, nada más pues en valor al número de años calcularíamos en valor al número de horas, ¿ok? Cuando calculamos por unidades producidas, podemos utilizar la misma fórmula de arriba menos entre el número de unidades de vida útil, ¿sí? Es decir, como lo estamos viendo, nada más vamos a cambiar el denominador de cada una de las fórmulas y con eso vamos a poder calcular las tres tipos de vidas. Vamos a ver lo que es un ejemplo de una depreciación de la vida útil de un producto o línea recta o uniforme. Entonces tenemos costo inicial menos valor de salvamiento entre número de vida útil de años o de meses o de productos, ¿ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo, nos dice para conocer el cargo de depreciación de una máquina que costó 25,000 pesos, 25,000 euros, 25,000 dólares, eso es lo que costó, ¿ok? Unidades, vamos a ponerle. Si la vida útil se estima en 10 años y su valor del salvamento es del 10%, o sea que vamos a quitar el 10% de esta cantidad, entonces el 10% de 25,000 es 250, perdón, 2,500, 2,500 por el 10%, nada más vamos a agregar 2,500, o sea de 25,000 es el 10% es 2,500 y lo vamos a dividir entre el número de años de la vida útil de ese producto. No nos dice qué producto es, pero eso lo vamos a hacer y lo vamos a dividir entre 10.
Entonces nosotros lo primero que necesitamos hacer aquí es hacer nuestra resta y ya vemos lo que nos queda. Entonces esto nos queda igual a 25,000 menos 2,500 nos da 2,250 entre 10 a 2,250, ¿ok? Y eso es lo que nos quedaría, la depreciación, el valor de la depreciación de la vida útil de un producto, ¿sí? Podemos elaborar una tabla donde se exprese el valor en libros contables y nos dice que tenemos, por ejemplo, el 1, que es el cargo de depreciación, o sea, cómo se va depreciando a cada año el producto. Los carritos, cuando uno tiene un carro, a veces dices, ¿en cuánto puedo vender mi carro? Bueno, tú lo puedes vender dependiendo del librito azul que te muestran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí les marcan una tabla de la depreciación de cada uno de los años. Entonces, si nosotros tenemos una tabla, por ejemplo, en el primer año no habría un cargo de depreciación, en el segundo año habría una depreciación de 2,250 y cada año se depreciaría 2,250. A través del primer año pues tendríamos 25,000, después iríamos a 22,750 y así sucesivamente hasta que al llegar a 10 años ya se depreció hasta 2,500 pesos, que eso sería el costo del producto a 10 años, ya lo que valdría. Cuando tenemos la tabla de depreciación por unidades, obviamente tenemos que decir que es la misma parte de arriba y nada más el denominador cambia. Les voy a explicar nada más en general un ejemplo, se los voy a platicar. Dice, una maquinaria industrial tuvo un costo inicial de 1,400,000 y el valor del salvamento se calcula en 200,000. O sea, eso es lo que podríamos salvar de ese producto, ¿sí? Entonces, después de producir 6 millones de unidades, se quiere calcular el cargo por depreciación anual y elaborar una tabla de depreciación. Si la producción anual se estima en 750,000 unidades, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues tendríamos que sacar lo que es el valor de los 14 millones menos los 200,000, que es el valor del salvamento, sobre la producción que es de 6 millones, después de producir 6 millones, eso es lo que produce, o que produjo ya, 3,6, y eso nos va a dar un total de 0,20, que este 0,20 anualmente se tiene 0,20, y la producción anual se estima en 750,000, bueno, entonces nos daría 0,20 por 750,000, y eso no es lo que nos daría en realidad el valor de la depreciación por unidades, que es de 150,000, ¿sí? Eso sería el valor de la depreciación. Si nosotros hacemos una tablita, bueno, vamos a ver que cada año tenemos, por ejemplo, una producción de unidades producidas de 750,000 y tenemos un cargo por depreciación de 150,000 cada año, ¿sí? Pero como es continuo, el fondo de depreciación nos da, el primer año nos da 150,000, el segundo nos va a dar 300,000, 450,000, hasta llegar a 1,200,000 pesos, porque nos vamos a quedar únicamente con el valor del salvamento, que es de 200,000 pesos, ¿sí? Así a esa cantidad vamos a llegar. Dice, en la práctica puede variar el número de unidades producidas en el año. En ese caso se debe de multiplicar el número de unidades por el cargo de depreciación unitaria y efectuar las sumas y restas de las columnas del fondo de depreciación y valor de libros respectivamente, para nosotros poder acomodar nuestra tabla de manera que aparezca cuánto se deprecia por cada año, ¿sí? Entonces, cuando es el número de depreciación por horas, pues es la misma. Vamos a decir que tiene 50,000 horas de operación, 240,000 pesos o dólares, lo que sea, es el costo, y el valor estimado de salvamento es de 20,000. O sea, eso es lo que, un valor estimado, nunca se tiene un valor exacto. ¿Por qué? Porque esa es la estimación, quiere decir lo que puede costar, no lo que cuesta en realidad, ¿sí? Bueno, se hace una tabla y si nos dice que el primer año cuesta 200 en el valor de los libros, ponemos 240,000, tenemos el cargo por depreciación de 22,000, las horas de operación son
empiezan en 5,000, 4,000, 6,000, una variación. Entonces, cada cargo por depreciación va a ser distinta. Sí, se tiene que sacar un cargo por depreciación por cada hora que se trabaja o por cada hora de operación. Y tenemos varios ejemplos, ¿sí? Y el de por agotamiento es la pérdida progresiva de un activo o bien debido a la reducción de su cantidad aprovechable, por ejemplo, en el caso de los petróleos o en el caso de los minerales. El agotamiento básicamente tiene el mismo objetivo de la depreciación, con la diferencia de que se aplica a los yacimientos de recursos naturales no renovables. Estos son ese tipo, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a lo que es los cálculos de depreciación para cómo ver cuánto se deprecia un producto. Ahora vamos a hablar un poquito sobre lo que son las progresiones. En matemáticas se utilizan mucho, sobre todo, por ejemplo, para los bancos. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar progresiones aritméticas, geométricas o geométricas infinitas. Y vamos a hablar un poquito sobre esas tres categorías que son lo que se nos expresan en esta parte. Una progresión aritmética, por ejemplo, nosotros podemos tener, que es una sucesión también, vamos a ver lo que es la progresión aritmética, vamos a ver lo que es, por ejemplo, tenemos una progresión aritmética donde tenemos un 4, un 8, 12, tenemos lo que es el 16 y el 20, y bueno, aquí tenemos una progresión aritmética que nos dice que la diferencia común o la diferencia que se está marcando es de 4, esa es nuestra diferencia. Recuerden que en este tipo de progresiones, son progresiones que se hacen con una formulita para saber cuál es la progresión que nos da el número final o tenemos que buscar un número a cierta cantidad de meses, un suponer. Y bueno, aquí están aumentando de 4 la diferencia, pero también tenemos progresiones que disminuyen, sobre todo en la aplicación de los intereses para capital. Si ustedes adquieren un préstamo y tenemos que utilizar una progresión, pero puede ser una progresión con signos negativos. ¿Por qué? Porque la progresión con signos negativos nos dice que nosotros ya hemos pagado capital o hemos pagado intereses. Después de pagar intereses podemos seguir pagando capital y hay una resta, o si pagamos y abonamos a capital y pagamos intereses, entonces, ¿qué quiere decir? Que los intereses de lo que queda va a irse reduciendo. Bueno, para esto hay una pequeña fórmula que me dice que la... Ay, perdón, está muy apretado mi marcador, pero nos dice que este es un tipo de progresión, por ejemplo, que tenemos que A es el número 1, por ejemplo, si ustedes piden un préstamo, sería la primera mensualidad, más A por la, más A por la diferencia de, más la diferencia de D. D es la diferencia. A sería el término número 1. ¿Sí? Y D viene siendo la diferencia. Esta es la progresión aritmética, recuérdenlo. Más A que nos multiplique, sumado a 2D, ¿sí? Porque hay una multiplicación de 2 por la diferencia. Aquí ya vamos a hacer una diferencia de 8. Aquí la primera es de 4, después la segunda es de 8 y la tercera sería por 3 y así sucesivamente hasta llegar a más n por n más 1, menos 1, perdón, n menos 1 por la diferencia. Esto es para sacar el término que vayamos a buscar en una de las aplicaciones por ejemplo, puede servirnos para un préstamo, ¿sí?
Ay, con eso lo podemos sacar. Bueno, A es el primer término, como les explicaba. N es la diferencia común y D es la diferencia común, perdón, y N viene siendo el número de términos que vamos a calcular. Cada término se forma sumando al primero la diferencia del común, ¿sí? Y tantas veces como el número de términos menos 1 se busque. O sea, por ejemplo, si yo busco el término 50, pues voy a poner 50 menos 1 y ese me va a dar el término. ¿Por qué? Porque el término primero ya se lo tengo sumando aquí. Por eso me quedaría n menos 1. El número de términos sería 50, menos 1 es 49 más que es el término 50. Entonces, por eso se utiliza esta función. Esta es una fórmula aritmética, ¿sí? Ahora, la fórmula de último término de una progresión aritmética nos la da esta. Esta fórmula es para el último término de la progresión aritmética, donde me dice que A más N menos 1 por D. O sea, el último término que yo estoy buscando. ¿Sí me explico? Donde dijimos que es el último término, A es el primer término, N es el número de términos y D es la diferencia común. Ahora, hay una formulita también para hacer la suma de la progresión aritmética, que nos dice que es ir sumando cada uno de los términos estos para poder sacar la suma. La suma se pone con este elemento, quiere decir suma, ¿ok? De la progresión aritmética. Entonces este es el último término que nosotros vamos a buscar, el otro es para la suma de la progresión aritmética. Ok, tenemos lo que es, vamos a aplicar, nos piden que apliquemos un ejemplito para que podamos entender un poquitito más cómo es. Vamos a ver si alcanzamos en este video. Bueno, tenemos lo que es en la compra de una maquinaria de una empresa paga al final del término del primer año 50,000, les decía, y al segundo año 45,000, al tercero 40, etcétera, etcétera. Dice, ¿cuánto pagará por la maquinaria si hace 10 pagos? Bueno, tenemos lo que es 50,000, que nos da, que es lo que va a pagar en total, y nos dice 45,000. Segundo año, 40,000, tercer año, y nos vamos a ir en una progresión aritmética cuya razón es menos 5,000, ¿verdad? La razón es menos 5,000, o sea, la diferencia que hay de uno hacia otro es de 5,000, pero negativos, ¿por qué? Porque es una progresión que va hacia atrás, con signos negativos, ¿sí? Entonces tenemos que lo que es el último término, que se va a hacer a 10 años, y nos dice que es 1 más la n menos 1 por d. Ahora, la diferencia, acuérdense que es de 5,000, ¿sí? Entonces tenemos que es 50,000, que es el primer término, más 10 menos 1 nos da 9, ¿sí? Por menos 5,000. Y esto nos va a dar un total de 5,000. ¿Por qué? Porque 9 por 5,000 son 45,000 pesos, pero como vamos a restar 50,000 menos 5,000, al último va a pagar 5,000. Y esa sería la forma de pagar, ¿sí? Ahora, la suma nos daría, la suma es igual a tener a n entre 2 por a más la utilidad, digo, el último término, perdón, estábamos hablando de utilidades. El último término, y esto nos lo da, nos dice que S es igual a 10 entre 2 por el primer término, que es de 50,000, más el último término, que es de 5,000, y esto nos da un total de 275,000. Y eso sería un ejemplo de cómo podemos aplicarlo. Nos vemos para la próxima. Bye bye.